Bueno, Rafaela Noticias toma contacto ahora con un referente del movimiento obrero nacional, podremos decir. Estamos hablando de Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica y además uno de los referentes más importantes de la corriente federal de trabajadores. Héctor, el gusto enorme y el placer que hayas podido tener este ratito para charlar con un medio del interior, puntualmente con Rafaela Noticias. ¿Cómo estás? Muy bien, el gusto es mío, gracias por llamar. Héctor, en este tiempo de la pandemia, muchas empresas han hablado de reducir costos y sabemos que cuando las empresas hablan de reducir costos, indefectiblemente hablan de despedir trabajadores. En este contexto, ¿cómo evaluás vos la actualidad del movimiento obrero argentino en tiempos de pandemia, en tiempos de ajustes? ¿Cómo, digamos, cuál es tu mirada al respecto? Mira, veníamos de una situación difícil, pero con una serie de medidas del gobierno y de coincidencias entre los sectores sindicales en relación con que íbamos a empezar a salir de la enorme recesión que hemos sufrido, de la pérdida de poder adquisitivo de salario frente a una inflación de más del 50% del Ajá. año pasado. En ese sentido, las medidas de compensación salarial del gobierno, aquellos 4.000 pesos, y por supuesto algún tipo de decisiones tomadas para paliar la situación de los sectores más castigados, que en este caso son los sectores pymes, ¿no? Muy Claro. endeudados. Entonces salieron las moratorias, digamos, el panorama era de alguna manera esperanzador. Bueno, la pandemia todo esto lo ha modificado desde el punto de vista de la perspectiva hacia adelante. Todo se ha Ujú. complicado mucho, paralizada gran parte de la economía, y esto por supuesto hace prever un panorama muy difícil hacia adelante, en donde yo creo que desde el punto de vista del movimiento obrero, lo que tiene que defender fundamentalmente es que el Estado ponga la mayor cantidad de recursos posible. Está Ujú. haciendo un gran esfuerzo en ese sentido, pero que tiene que haber una diferenciación. No es lo mismo el sector comercial, pyme, que hoy está siendo muy golpeado, que ya venía con grandes dificultades, que las grandes empresas, que tienen retos como para cubrir varios meses de una situación de caída productiva. Ujú. En ese sentido me parece peligroso acuerdos generalizados como que se hizo entre la UIA y la conducción de la CGT, Sí. de aceptar, digamos, una reducción del 25%, aunque las empresas estén paralizadas. Yo creo que allí el esfuerzo del movimiento obrero tiene que ser acompañar al gobierno para que se mantenga el nivel de ingresos de los trabajadores. 50% ya lo está poniendo el Estado. Hay muchas empresas que pueden soportar un par de meses poniendo un 50% porque algunas han tenido buenas facturaciones. Ujú. Y en todo caso lo que hay que buscar es reforzar esos recursos del Estado, apoyando al gobierno para que se tomen medidas que saquen la plata de donde está, que es el sistema financiero, que son sectores de comercio exterior, que Ujú. muchas veces inclusive están eludiendo impuestos, como el caso de las grandes exportadoras. Nos parece que hay que apuntar hacia allí, ¿no? Claro. En donde hay dificultades y el gobierno está encontrando trabas. Veamos, en esta idea de ponerle un impuesto por única vez a los grandes patrimonios, lo difícil que está resultando, cuando tendría que ser una cosa normal, se Claro. está haciendo en muchos países, y nosotros entendemos no tendría que ser por única vez, sino que tendría que acompañar el periodo de emergencia, Claro. con lo Claro, cual claro. allí habría recursos para poder mantener el poder adquisitivo de los salarios, porque si no vamos a caer en una rueda de mayor recesión, a la medida Claro. que el trabajador cobra un 25% menos de salario, sumarle lo que va a ser cierre de empresas o achicamiento, porque eso por más que hayan sacado un decreto del gobierno, nosotros estamos viendo, lo estamos viviendo. Tenemos casos muy emblemáticos en los últimos días, Hotel Ujú. Castelar, en el caso nuestro, en la empresa IPESA, que más allá de que el gobierno haya definido que no puede haber despido, termina cerrando directamente las empresas, ¿no? Claro. Especulativamente. Claro.
Héctor, antes nombraste cuando estabas hablando el rol del Estado. Venimos de 4 años donde el Estado prácticamente ha sido reducido a la mínima expresión y ahora en este cambio de gobierno el Estado toma más protagonismo. En este sentido es fundamental, ¿no es cierto? Digamos, corregime si no, es fundamental el acompañamiento también a un proyecto de país que de alguna manera busca incluir al movimiento obrero y no excluirlo en detrimento de los capitales externos, de las grandes financieras. Eh, ¿Crees vos que hay un cambio, digamos, sacando de lado la pandemia, digamos, todo lo que conocemos? ¿Hay un cambio en este paradigma de, digamos, que el movimiento pase al frente, digamos, acompañando al Estado, o el Estado, mejor dicho, acompañando al movimiento, y no como estas expresiones que tuvimos durante 4 años, donde prácticamente lo que querían hacer es despedazar el Estado y tenerlo solamente como un mero contralor de las relaciones de poder? ¿Cómo ves vos este nuevo panorama, digamos, en Bueno, general? nosotros estábamos, por supuesto que estábamos seguros de que, y por eso trabajamos, el Frente para Todos revaloriza el rol del Estado, y por supuesto aquí con la pandemia ha quedado demostrado de que si no existía un Estado firme, decidido, era imposible encarar el tema sanitario como se lo ha hecho, con los resultados hasta ahora positivos que ha tenido en el cuidado de la salud y la vida del pueblo. Bueno, ahora viene un desafío mucho más grande. Estamos viendo de que tantos años de neoliberalismo y sobre todo los últimos 4 años en donde la entrega fue total, el debilitamiento del Estado fue absoluto, el saqueo de los recursos fue muy grande. Es decir, evidentemente allí hay un poder que está por encima del Estado, que es fáctico, que es antidemocrático y que tiene puntos de concentración. Uno es el sistema financiero, otro es el sector concentrado de las grandes empresas formadoras de precios, y todos esos sectores se está viendo que al Estado le resulta difícil contar con las herramientas necesarias para poder imponer una política de redistribución, ¿no? Es decir, uno está viendo que el Banco Central hace un enorme esfuerzo tomando algún tipo de medidas para que haya créditos que acompañen el sostenimiento de la economía, y los bancos tienen un poder superior que ponen freno a esos créditos, ponen condicionamiento. Bueno, el Banco Central está tratando de frenar las operaciones del dólar paralelo y vemos que les cuesta muchísimo, que siguen las empresas actuando a través de los títulos y convirtiéndolos en dólares, tratando de forzar una devaluación. Evidentemente ahí estamos comprobando en esas actitudes que las herramientas con las que contamos nosotros todavía no alcanzan para modificar la relación de fuerza con esos factores de poder. No tenemos desde el Estado, porque se ha golpeado fuertemente la cuestión de la capacidad de controlar la cadena de costos. Entonces, hoy están poniendo precios a los productos indispensables de alimentos a nivel nacional, precios que son del nivel de internacional de exportación. ¿Por qué? Porque hay una gran concentración. Somos monopolio, oligopolio, que manejan, digamos, eso es el manejo de esos productos, la formación de precios, y el Estado no tiene todavía posibilidad de incidir ni siquiera en el control de la estructura de costos, como para ponerle, digamos, un límite a eso. Bueno, ahí es muy necesario, un poco lo que decías vos, el rol de todos los sectores organizados de la economía nacional, sectores nacionales, que en este momento es un momento que, a pesar de las dificultades que tenemos, es un momento que ofrece buenas condiciones, porque yo te diría que todos esos sectores medios que a veces son prejuiciosos del Estado, hoy están pidiéndole al Estado ayuda. Entonces eso hay que convertirlo en organización, en unidad, en la construcción de un frente que le dé espalda al Estado como para poder modificar esas relaciones de fuerza. Hasta tanto se puedan
modificar leyes, porque por ejemplo el sistema financiero, para cambiar de raíz la cosa, hay que sancionar una nueva ley de entidad financiera. En el sistema del comercio exterior es indispensable garantizar el rol del Estado. Se está hablando en los últimos días, la creación de juntas, de granos, de cereales, me parece muy importante, pero eso necesita un respaldo popular organizado. Claro. Entonces yo creo que este es un momento importante para anticipar tal vez lo que el gobierno ha planteado, que es el Consejo Económico y Social, en donde es necesario que estén involucrándose amplios sectores de la sociedad, yo te diría sindicatos, organizaciones sociales, cooperativismo, las pymes. Con eso podemos hacer, digamos, una fuerza necesaria como para poder profundizar lo que el Estado tiene que lograr, ¿no? Para poder tener los recursos necesarios para la reactivación. Claro. Héctor, sabemos de tus compromisos, de tus responsabilidades, no queremos robarte mucho tiempo. Una última pregunta nada más. Hablabas de, digamos, la necesidad de organización. Recuerdo encuentros de la Corriente Federal de Trabajadores, por ejemplo, en Santa Fe, allí en la FESTRAM. Hablaban todos de la necesidad de una construcción popular. ¿Cuál es el rol que ves vos que debe asumir el sindicalismo, muchas veces cuestionado, muchas veces puesto en tela de juicio en los últimos años? Digamos, ¿cuál crees vos que es el rol que debe ocupar hoy el sindicalismo en la construcción de nuevas organizaciones de base, nuevas organizaciones de la sociedad civil, justamente para acompañar una transformación social? Yo creo que debe cumplir un rol central. Debemos superar esta fragmentación que hay. Creo que la crisis acerca más las posiciones de los distintos sectores, porque acá no hay nadie que se salve, todos están siendo golpeados. El movimiento obrero es eje en esa construcción del Frente Nacional, porque es el que mueve la economía, la actividad, lo estamos viendo. Es decir, que si no hay trabajo, o no hay posibilidad de trabajo como ahora, digamos, por el aislamiento, las consecuencias son muy graves. Y a su vez tiene que tener la capacidad de ser representativo de una franja muy importante de trabajadores, que yo creo que es lo que tenemos que tener en cuenta como dato distintivo, que es los sectores informales de la economía. Claro. Hoy son millones y millones de trabajadores y trabajadoras que, más allá de la urgencia que tienen hoy por los subsidios, por las asignaciones, por lo que puedan ser los comedores, debemos tratar de que sean parte de una organización en donde peleemos por una reactivación muy fuerte de la economía y la reinserción laboral de todos esos trabajadores. No podemos segmentar las luchas. Hay un proyecto de nación en el que tenemos que estar todos unidos y tener la fuerza necesaria con objetivos comunes. En ese sentido, bueno, en estas últimas semanas hemos estado juntándonos, debatiendo la propuesta del país que nosotros entendemos que tenemos que encarar a partir de la superación de esta pandemia, ¿no?